Bueno, jóvenes, empezamos entonces con nuestra materia de probabilidad y estadística. Para empezar con nuestra primera unidad, que serían los elementos de la estadística. Arrancamos con lo que sería el concepto de estadística. La estadística es una ciencia de los datos, de la cual implica su recolección, clasificación, síntesis, organización, análisis e interpretación para la toma de decisiones frente a la incertidumbre. Entonces, si nosotros desglosamos un poquito este concepto que tenemos aquí, vamos a empezar diciendo o hablando de lo que sería la recolección, ¿no? Esta recolección de datos que puede ser primaria o secundaria, pero bueno, dentro de la recolección de datos, una de las más populares precisamente son las encuestas. Estas encuestas ahora están muy de moda hacerlas a través de los celulares, de las redes sociales, ¿no? Puede ser, qué sé yo, con WhatsApp, con Facebook, en fin, muy común de realizarlo. Pero ¿de qué va a depender? Del tipo de información que nosotros querramos recolectar. Porque aquí no podemos nosotros topar con diferentes problemas. Va a haber preguntas que no vamos a tener ningún tipo de incomodidad, digamos, para que sean respondidas por nuestros encuestados, pero va a haber preguntas que sí. Por ejemplo, si nosotros queremos consultar por quién van a votar para las próximas elecciones, de repente alguien se siente incómodo para responder de cierta forma. Si nosotros entramos a un curso de nuestra universidad y queremos decir que vamos a hacer el conteo y que por favor nos respondan en forma verbal por quiénes van a votar, porque tenemos ahí la lista y solo queremos realizar el conteo respectivo, de repente se van a sentir incómodos en responder de esa forma. Pero si nosotros vamos a un curso, o sea, la misma forma de recolección de datos, y preguntamos cuál es la gaseosa favorita, entonces ahí la gente no creo que tenga ningún problema en poder hacerlo de forma verbal y que lo escuche todo el mundo. Entonces, el tipo de recolección de información va a depender del tipo de investigación estadística que estemos nosotros realizando. Eso tiene que quedar perfectamente claro, ¿no? Entonces va a depender, tenemos que estudiar qué tipo de información estamos realizando para ver si hacemos una encuesta tradicional, si podemos utilizar las redes sociales o qué tipo de recolección de datos vamos a realizar. Entonces, una vez hemos recogido esa información, hay que clasificarla, sintetizarla y organizarla. En otras palabras, las introducimos a una tabla de distribución de frecuencias para poder analizar e interpretar mejor esos datos, ¿no? En otras palabras, si nosotros en una encuesta hemos preguntado la edad, por ejemplo, a, qué sé yo, 2.000 estudiantes, entonces vamos a tener 2.000 datos sueltos que va a ser complicado poder entender algo ahí teniendo 2.000 datos sueltos, así está clasificada, sintetizada y organizada. Si nosotros decimos que de 18 a 20 años tenemos tantas personas encuestadas, que de 20 a 22 tenemos tantas, en fin, entonces si está clasificada esa información, va a ser mucho más sencillo poder entender los datos que hemos obtenido. ¿Y eso para qué? Pues para realizar un análisis. Todo estudio estadístico tiene que llevarnos o se realizan porque necesitamos tomar decisiones y para poder tomar decisiones necesitamos analizar e interpretar los datos que hemos obtenido, ¿verdad? Entonces, una vez hemos organizado esos datos, analizamos los datos que hemos obtenido y cómo es que vamos a analizar, pues se tiene que saber el inicio. Para poder realizar un estudio estadístico tenemos que arrancar por la determinación del objetivo general. Entonces, una vez respondemos el objetivo general, podemos realizar el análisis. ¿Qué quiero decir? Si nuestro objetivo general es determinar si un nuevo producto va a tener aceptación en el mercado, entonces el análisis que vamos a hacer es ver lo que hemos obtenido, los datos que hemos obtenido en ese estudio estadístico para poder realizar la interpretación de si vamos a lanzar el producto o no vamos a lanzar el producto. Y eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tomamos esa decisión? Pues a través de la interpretación y del análisis de los datos que me dé el estudio estadístico, ¿verdad? Y dice frente a la incertidumbre. Incertidumbre sabemos que es el desconocimiento de lo que va a pasar en el futuro. Entonces nosotros no sabemos a ciencia cierta, se podrá predecir, se podrá proyectar, pero conocer a ciencia cierta lo que va a pasar en muy pocas situaciones se saben
esas cosas. En general no se conoce y muchas veces se tiene que trabajar entonces frente a la incertidumbre. Ahora, entonces ya hemos hablado de la estadística, entonces nosotros podemos decir aquí que la estadística es la ciencia que estudia la recolección, el análisis y la interpretación de los datos, ¿verdad? Y esto entonces nos va a ayudar a qué? A tomar decisiones y a explicar condiciones que pueden ser regulares o irregulares. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuándo son regulares? Cuando, como su nombre dice, regularmente están pasando, ¿no? Por ejemplo, nosotros que como empresa queremos proyectar cuántas unidades de cualquier producto vamos a producir. A ver, tomemos un ejemplo para que se entienda de mejor manera. Vamos a pensar que estamos hablando, qué sé yo, de la planta industrializadora de leche, ¿no? Quiere esta planta proyectar cuántas unidades de litros de leche tiene que producir para, qué sé yo, para noviembre, diciembre y enero, noviembre y diciembre del 2020 y enero del 2021. Entonces, eso es algo, o sea, ¿y por qué para esa fecha? Pues para la época de Navidad, de fin de Año Nuevo, entonces quiere saber cuántos litros de esto, y para que sepamos hay que clasificar bien el tipo de bien del que estamos hablando. Entonces estamos hablando de estas bolsitas de sachet de leche líquida que produce la planta industrializadora de leche. Entonces quiere saber cuántas bolsitas de este sachet, que en realidad no son litros, vienen dependiendo del tipo de leche que sea 800 o 900 ml de producto. Entonces, ¿cuántos sachets va a producir para esa temporada? Entonces, eso es algo regular. Cada fin de año lo hace y lo hace regularmente, ¿verdad? A menos que pase algo extraordinario, que ahí ya se convierte en algo irregular. Por ejemplo, si queremos proyectar entonces lo mismo, cuántos sachets de leche va a producir la planta industrializadora de leche, pero para junio, julio y agosto del año 2020, entonces eso es algo ya irregular. ¿Y por qué irregular si cada año pues hace esa proyección? Pues va a ser irregular por la pandemia por la cual estamos pasando, que es algo extraordinario, no es algo regular, ¿no? Entonces, ahí es que nos ayuda la estadística para poder explicar condiciones, ya sean estas condiciones regulares o sean condiciones irregulares, ¿verdad? Bueno, entonces ya si entramos nosotros a la clasificación de la estadística puede ser descriptiva o puede ser inferencial, ¿no? Entonces la estadística descriptiva, que está basada en hechos anteriores, recolecta y analiza los datos y describe el pasado, ¿verdad? Entonces ya habíamos hablado de que se recolecta información, analiza estos datos, pero esta palabra de hechos anteriores es muy importante. ¿Por qué? En una encuesta, por ejemplo, a ustedes se les puede preguntar, por ejemplo, si estamos hablando, a ver, de un estudio estadístico en donde su objetivo general es determinar la percepción de la calidad del servicio que están recibiendo en las cajas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Entonces, para poder responder ustedes cuál es la percepción de la calidad de este servicio que están brindando las personas que están atendiendo en caja, tiene que basarse en hechos anteriores. Ustedes no van a responder eso si no piensan cómo han sido atendidos anteriormente, valga la redundancia, para poder darle entonces una calificación, ¿verdad? O poder determinar cómo es que se han sentido ustedes con ese servicio, ¿no? Entonces se basa en hechos anteriores. ¿A qué ha pasado con anterioridad en esa situación para que ustedes puedan entonces responder a lo que se estuviese preguntando, ¿verdad? Bueno, ahora la estadística inferencial o inferencia estadística, que tiene distintos nombres, pero que básicamente es lo mismo. Lo que hace la estadística inferencial entonces es analizar la información para poder tomar decisiones, generalizar y pronosticar el futuro. Fíjense que inferencia estadística, y de ahí es que viene el nombre inferir, ¿no? De ahí es que viene estadística inferencial. Inferir significa generalizar, jóvenes, ¿no? Entonces, pero se generaliza y se pronostica en base a los datos que se han obtenido a la estadística descriptiva. Si nosotros volvemos al ejemplo para que se entienda mejor acá, de cuántas bolsas de sachet quiere producir
de leche, ¿no? De leche líquida, no en polvo, quiere producir la planta industrializadora para los meses de noviembre y diciembre de este año en curso y del primer mes del próximo año, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pronosticar en base a qué? En base a datos que se han obtenido gracias a estudios realizados con anterioridad, gracias a la cantidad en ventas de años anteriores. Entonces, eso es estadística descriptiva. Ese pronóstico se lo hace basado precisamente en datos que nos ha dado la estadística descriptiva. No se hace porque yo pienso que vamos a vender tantas, porque está pasando esto, entonces yo creo que va a pasar esto. O sea, un gerente de producción toma decisiones en base a datos estadísticos descriptivos para poder pronosticar entonces esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces la estadística inferencial tiene sus bases en lo que sería la estadística descriptiva. Bueno, entonces, en otras palabras, la estadística descriptiva se va a dedicar a analizar, y este análisis es básico, se dedica también a presentar datos. Los datos se generalizan, ya habíamos explicado esto, ¿no? En la diapositiva anterior. Entonces, en las primeras conclusiones de un estudio descriptivo se calcula una serie de medidas. Esto para ver si se junta el valor central o se dispersan los valores centrales. Nosotros en la unidad 2, jóvenes, de nuestra materia, vemos lo que son las medidas de tendencia central, que se llaman así porque, bueno, pues las medidas que están dentro de esta unidad tienden a estar en el centro del conjunto de datos. Y la siguiente unidad se llama medidas de dispersión, que lo que estudia es la dispersión existente entre los datos. Entonces, precisamente esta estadística descriptiva tiene la base de su estudio en ver si los datos tienden a estar en el centro del conjunto de datos o si se dispersan. Muy importante, ya van a entender mejor cuando estemos en la unidad 2 o en la unidad 3 que acabamos de mencionar, van a entender muchísimo mejor esa parte. Pero básicamente ustedes tienen que darse cuenta que la estadística descriptiva, o sea, ahora qué es lo que tienen que saber, que la estadística descriptiva necesita saber si los datos están tendiendo al centro del conjunto de datos o si se están dispersando. Esto nos ayuda muchísimo para poder tomar decisiones importantes en el estudio que estamos realizando. Ahora, la estadística descriptiva y la inferencial están íntimamente relacionadas. La estadística descriptiva lo que hace es estudiar la muestra, datos de la muestra, que enseguida vamos a ver qué es una muestra, y la estadística inferencial se basa en la población. Bueno, ¿qué es la población? Vamos a empezar con conceptualizar esto en primerísimo lugar. Una población, entonces, ¿qué es? Es cada uno de los elementos que se ven afectados por nuestro estudio estadístico. Cada uno de los elementos, observaciones se les llama también. ¿Y por qué observaciones o elementos? Porque, bueno, pues estos pueden ser personas, animales u objetos. Entonces se les llama en general observaciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a tomar un ejemplo nuevamente para que lo puedan entender mejor. Si nosotros estamos realizando un estudio estadístico, a ver, por ejemplo, nuestro objetivo general de un estudio va a ser determinar la preferencia electoral para las próximas elecciones nacionales de Bolivia. Entonces, en otras palabras, queremos saber por quién van a votar, por qué partido político van a votar los bolivianos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra población? Pues todos los habitantes hábiles, ¿no? Mayores de 18 años, hábiles para las próximas elecciones de nuestro país, ¿no? Ahora, ¿cuántos son? Se habla de que son más de 6 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, la muestra que vamos a tomar, ¿qué es la muestra? Es un subconjunto representativo de la población. Entonces, dentro de otras palabras, ¿qué es lo que me está diciendo? Que esta muestra es un subconjunto de nuestra población, que ya sabemos que son estos más de 6 millones de habitantes. Evidentemente no se va a hacer la encuesta a estas 6 millones y más de personas, porque es muy costoso, tanto logística como económicamente, poder realizar esto. Entonces, ¿qué se hace? Se determina una muestra y esta determinación de la muestra se lo hace a través de fórmulas, ¿verdad? En primer lugar, se tiene que determinar si la población es finita o es infinita para poder saber qué fórmula se va a utilizar para determinar la muestra. Pero eso, bueno, ya es otra unidad. Lo que tenemos que saber, en todo caso, aquí
es que es importantísimo determinar cuál es nuestra población para poder determinar entonces la muestra, para poder aplicar la fórmula y poder saber cuántas encuestas vamos a realizar, ¿no? Entonces, vamos a dar otro ejemplo. Si esta misma pregunta nosotros queremos hacerla, pero a los estudiantes de la UAGRM, o sea, la misma pregunta, ¿por quién van a votar? ¿No? Para las próximas elecciones, entonces la población ya no van a ser 6 millones y tantos de personas dentro de nuestra población. Del mismo estudio, fíjense, solamente que la población ya disminuye, porque es el mismo estudio, pero no el mismo objetivo general. El objetivo general del anterior era determinar la preferencia electoral para las próximas elecciones nacionales de Bolivia. Ahora, este objetivo general para este que estamos mencionando va a ser determinar la preferencia electoral para las próximas elecciones de Bolivia de los estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Entonces ya la población de 6 millones y tanto se reduce a los más de 100.000 estudiantes que tiene la UAGRM. Y la muestra también, ya la población no van a ser 6 millones y tantos, sino 100.000 y tantos estudiantes que tiene. Entonces la fórmula y la determinación de la muestra va a darnos un número diferente. Si queremos hacer, por ejemplo, la misma pregunta, pero ya, por ejemplo, para estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica, entonces vamos a preguntar por quiénes van a votar ustedes para las próximas elecciones nacionales. Entonces ya el objetivo general cambia, sería determinar la preferencia electoral para las próximas elecciones nacionales en Bolivia de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la UAGRM. ¿No? Entonces ya la población van a ser todos los estudiantes de ingeniería electromecánica de nuestra universidad. Entonces la población cambia, la determinación de la muestra cambia, entonces la cantidad de encuestas que se va a realizar va a ser menor también, va a cambiar, porque tiene que ser un subconjunto representativo de la población. Y esa palabra representativo es muy importante, o sea, la población tiene que ser representativa. Porque, por ejemplo, fíjense que si hablamos de preguntarles a ustedes por quiénes van a votar para las próximas elecciones nacionales, yo si estudio en la mañana ingeniería electromecánica, no me voy a venir con mis encuestas a preguntarles solo a los estudiantes de la mañana porque en la noche me da flojera venir porque estoy haciendo otras cosas. Entonces, yo tengo que preguntar a estudiantes que vienen en la mañana, estudiantes que vienen en la tarde, estudiantes que vienen en la noche, estudiantes de repente que no están viniendo aquí, que ya están solamente haciendo, qué sé yo, sus últimas materias allá en la Paraguay. Entonces, tengo que irme allá a la Paraguay y hacer mis encuestas también, porque también son estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica, ¿no? Entonces, pero evidentemente que si la cantidad de estudiantes que tiene allá la Paraguay, los laboratorios, es mucho menor que la que tiene aquí los módulos, entonces habrá que determinar cuántas encuestas voy a hacer aquí en los módulos universitarios o y cuántas voy a hacer en los laboratorios de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Entonces, eso va a ir cambiando y va a depender de qué, pues de la fórmula que apliquemos para la determinación de la muestra. Y esta tiene una pequeña variación, depende de si la población se conoce o se desconoce, si sabemos cuántos elementos específicamente, o sea, cuánto exactamente tiene nuestra población o si no tenemos el dato. Eso lo vemos enseguida. Pero bueno, básicamente entonces esa es la relación existente entre estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva entonces trabaja en base a una muestra y la estadística inferencial trabaja en base a una relación, ¿no? Entonces ahí es que viene que, bueno, el investigador puede realizar trabajos cuantitativos o cualitativos, ya lo vamos a ver también enseguida. Y nosotros tenemos una población y de esa población tienen que salir las personas que vamos a encuestar, que en este caso, ¿no? Y que se llama, pues, muestra. Bueno, habíamos hablado también que dependerá nuestra determinación de la muestra, va a depender de si nuestra población es finita o es infinita, ¿no? Población finita, ¿a qué se le llama población finita? Pues cuando consta un número determinado de elementos susceptibles a ser contados. Dice, ejemplo, los empleados de una empresa. En otras palabras, cuando nosotros conocemos la cantidad de elementos que tiene la población, entonces se trata de una población finita. Aquí, por ejemplo, si volvemos al estudio que íbamos a preguntarles a los estudiantes de Ingeniería Electromecánica por quién iban a votar para las próximas elecciones,
Entonces dijimos que si son los estudiantes de ingeniería electromecánica, pues vamos al CPD y preguntamos cuántos estudiantes tiene la carrera, nos lo dice en cuestión de segundos, entonces es un dato que se puede determinar fácilmente, entonces estamos hablando de una población finita. Pero ahora cuando se desconoce el número de elementos, o sea, o tiene un número indeterminado de elementos, los cuales no pueden ser contados, entonces se trata de una población infinita. Por ejemplo, la cantidad de peces en el mar, ¿no? Podemos dar otro ejemplo. Si nosotros, si nosotros como empresa que produce champú queremos lanzar al mercado un nuevo producto que sería un producto anticalvicie unisex, ¿verdad? Y queremos saber cuántos son los clientes potenciales de nuestro producto, en otras palabras, la población de a quienes va dirigido nuestro producto, entonces va a ser algo complicado determinarlo, ¿verdad? ¿Y por qué va a ser complicado determinarlo? Pues va a ser complicado determinarlo porque saber cuántas mujeres, cuántos hombres estarían dispuestos a comprar nuestro producto, este champú anticalvicie, digamos que difícil, ¿no? Las mujeres, qué sé yo, cuando compran un champú anticalvicie, qué sé yo, en los diferentes cambios hormonales, sufren de caídas de cabello, entonces de repente en esos momentos van a ser nuestros clientes potenciales. Los varones va a depender de repente de la herencia, si ven a sus papás que sufren de calvicie, entonces ellos van a ser clientes potenciales, o si ya ven su cabeza más despoblada, entonces también van a ser clientes potenciales. Pero ahora, saber cuántos son exactamente, eso va a ser más complicado determinarlo, entonces se trata de una población infinita. Bueno, entonces nosotros aquí tenemos una población, ¿verdad? Y de esa población tiene que salir de esa población lo que se le llama la muestra, ¿no? Y entonces el investigador lo que hace es determinar cuántos elementos van a salir de esa población y se van a convertir en nuestra unidad número 2, ¿no? Entonces, dentro de los parámetros estadísticos de centralización están la media aritmética, la media armónica, la media cuadrática, la media de media, en fin, ¿no? Ya lo vamos a ver. Todas estas medidas, incluyendo la mediana y la moda, entonces todo ese conjunto de medidas son parámetros estadísticos de centralización, ¿no? Entonces, parámetros estadísticos de posición, ahí están también en la unidad 2, ya en la última parte, los fractiles. Tenemos dentro de los fractiles a los cuartiles, los deciles, los percentiles, los octiles, los noniles, en fin, hay una serie de diferentes medidas y todo ese conjunto de medidas se le llama parámetros estadísticos de posición. Bueno, en la unidad 3, que titula las medidas de dispersión, el conjunto de datos que se estudia en la unidad 3, todas esas medidas que van a aprender ustedes a determinarlas serían los parámetros estadísticos de dispersión. Entre ellos tenemos pues la desviación típica, la desviación media, la desviación mediana, el coeficiente de variación. En fin, todos esos son parámetros estadísticos de dispersión. Entonces son conjuntos de medidas, esos son parámetros, ¿no? Y ahí están los diferentes. Bueno, aquí entramos al estudio de qué es una variable, ¿no? Una variable es una característica que tiene nuestra población. Tan simple como eso, y podemos nosotros conceptualizar lo que sería una variable, ¿no? Entonces, a ver, una variable dijimos que es una característica de nuestra población. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar, decíamos que vamos a preguntar a los estudiantes de ingeniería electromecánica por quién van a votar en las próximas elecciones nacionales. Entonces, dentro de esa encuesta, si nosotros tenemos ese objetivo de saber por quiénes van a votar, entonces podemos estar preguntando la edad, el sexo y por supuesto, entre otras muchas preguntas, pues por qué partido político van a votar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la edad? ¿Por qué estaríamos preguntando la edad? Pues porque dentro de nuestros objetivos específicos está la segmentación por edades para saber las preferencias, ¿no? Qué sé yo, las personas más jóvenes por quienes están votando, los que tienen mayor edad por quienes están votando, qué sé yo. Y lo mismo queremos hacer con el sexo, o sea, queremos saber las mujeres, a ver cuál es la mayor preferencia o las menores, y lo mismo con los varones, ¿no?
dentro de nuestros objetivos generales está pues saber por quiénes van a votar. Entonces tiene que estar la pregunta de por quién van a votar, a quién le van a dar su voto necesariamente, ¿no? Entonces, en fin, todo este tipo de preguntas tendrán que estar, y otras evidentemente, dentro de un estudio de esta naturaleza. Pero, por ejemplo, no sería considerada una variable a este estudio en específico a qué equipo hinchan, por ejemplo. ¿No? No sería considerada una variable para nuestro estudio. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver a qué equipo están hinchando con la pregunta o con el objetivo general de por quién van a emitir su voto para las próximas elecciones nacionales. Entonces, eso tiene que quedar perfectamente claro. Las variables son características de la población que tienen que ver con el estudio que estemos realizando. Importantísimo entonces eso. Bueno, una vez ya sabemos lo que es el concepto de variable, que dijimos que son características de la población, tenemos que empezar con una condición básica de la variable que tiene que tener variabilidad necesariamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Habíamos dicho que la variable sexo dentro de nuestro estudio de por quién van a votar para las próximas elecciones es una variable. Pero, por ejemplo, ¿cuándo dejaría de ser variable? Pues cuando deje de tener variabilidad. Vamos a suponer que les estamos preguntando a ustedes, aquí a Ingeniería Electromecánica, entonces, ¿por quién van a votar? ¿Verdad? Y está la pregunta sexo dentro de esta encuesta. Pero sucede que dentro de la muestra tomada, pues habiendo tan pocas mujeres dentro de la carrera, no se ha conseguido ninguna para poder encuestar, y en todos los diferentes muestreos que se han realizado, pues no se ha preguntado a ninguna mujer. Entonces, en ese caso, esa variable, esa considerada variable al inicio de sexo, se la elimina y va a dejar de ser variable. ¿Por qué? Porque todos son varones, ya no es variable, sino va a ser constante. Entonces, tiene que tener variabilidad necesariamente para que sea considerada una variable. Eso también es muy importante, ¿no? Ahora, las variables pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Cuantitativas, como el nombre lo indica, cuanti, jóvenes, estamos hablando entonces de cantidad, ¿no? A diferencia de las variables cualitativas que reflejan cualidades de la población. Entonces, cuanti reflejan cantidad y se reflejan en cantidad, y las cualitativas reflejan cualidades. Ahora, cuantitativas, dijimos, tienen que reflejarse con valores numéricos. Entonces, pueden ser estas discretas o pueden ser continuas. En palabras más sencillas, jóvenes, cualquier pregunta que se les realice y que usted tenga que responder con valores numéricos, se trata de una variable cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, si se les pregunta cuál es su edad, cuántos hermanos tienen, cuántas materias han inscrito en el semestre, cuál es su PPA. En fin, todas estas preguntas que hemos realizado, todas ellas se tienen que responder necesariamente con valores numéricos. Entonces, son variables cuantitativas necesariamente. Pero ahora hay que hacer una clasificación entre discretas y continuas. ¿Cuándo son discretas? Las variables cuantitativas discretas se representan por valores enteros, y las variables cuantitativas se representan con valores, con intervalos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les hago preguntas a ustedes y ustedes necesariamente me tienen que responder con valores enteros, son discretas. ¿Cuántos hermanos tienen? No hay forma de que me respondan con valores, con decimales, ¿verdad? Si yo les pregunto la edad, no me van a decir que tienen 20 años y 3 meses. Si yo les pregunto cuántas materias han inscrito en este semestre, no me pueden decir que han inscrito 3.5 materias. O sea, necesariamente me van a responder con un valor entero, por tanto son variables cuantitativas discretas. Ahora, las mismas preguntas, fíjense, pueden considerarse continuas si se las enfoca de un modo diferente. Si en vez de preguntarles cuál es su edad y dejar que ustedes me respondan, yo les pongo intervalos de edad y la pregunta sería que ustedes marquen el intervalo en donde se encuentra su edad. Entonces yo tendría que estar colocando como opciones entre 18 y 20, entre 20 y 22, así de esa forma, para que ustedes marquen. Entonces la misma pregunta de edad que había sido considerada discreta al inicio
se la puede considerar continua si se coloca como opciones de respuesta intervalo. Entonces, ¿no? Bueno, entonces esa es la diferencia entre variables cuantitativas discretas y continuas. Ahora, las variables cualitativas pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Nominales, las que no tienen ningún orden o jerarquía, y ordinales, las que tienen cierto orden o jerarquía. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Cuando una pregunta puede tener, o las opciones de respuesta más bien son las que dan aquí esta clasificación. Cuando se hace una pregunta y las opciones de respuesta tienen que tener cierto orden o jerarquía. Por ejemplo, si se pregunta en qué horario va a la universidad, las opciones de respuesta, ¿cómo colocarían ustedes las opciones de respuesta para que la gente responda? No van a poner tarde, mañana, noche, por ejemplo, no, van a poner mañana, tarde, noche. Entonces, necesariamente, ¿dónde dice eso? ¿En qué bibliografía? Donde ustedes digan, si hace usted una pregunta, pero cuando preguntando a la gente a qué horario van a cualquier cosa, tiene que colocar así. No, no lo dice, pero sabemos que se coloca de esa forma, así de forma ordenada, ¿no? Entonces, tiene cierto orden o jerarquía, son variables ordinales, ¿verdad? Si ustedes, qué sé yo, van al colegio militar y preguntan en qué rango se encuentran los militares, entonces empiezan en general y terminan en soldado, o empiezan en soldado y terminan en general, cualquiera de las dos, pero tiene que tener cierto orden o jerarquía. Entonces, cuando tienen ese orden, ya habíamos dicho, estamos hablando de variables cualitativas ordinales. Pero cuando las opciones de respuesta no tienen que tener ningún orden o jerarquía, estamos hablando de variables cualitativas nominales. Por ejemplo, ¿a qué telefónica se encuentra suscrito su teléfono celular? Entonces, ¿cuál va primero? Tigo, Viva, Entel, Viva, Tigo, o sea, es indistinto, no interesa, cualquiera va primero, cualquiera va después, no tiene ningún orden o jerarquía, entonces se trata de una variable cualitativa nominal, ¿no? Otro ejemplo sería en qué universidad estudia, en qué ciudad nació, qué sé yo, ¿no? Entonces, cualquier tipo de pregunta en donde esas opciones de respuesta que ustedes van a colocar para que la gente responda no tiene ningún orden, estamos hablando de variables cualitativas nominales, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo, jóvenes, lo correspondiente, esta parte conceptual correspondiente a la primera unidad. Cualquier duda, no duden en hacérmela llegar, por favor, por WhatsApp, por Facebook, por cualquiera de esos medios, sin dudarlo, por favor, y con toda la confianza del mundo.